Hola, buenos días. Mi nombre es Alan Alberto Ocaña García. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Es la materia de control estadístico de la calidad. Es la unidad 4, tarea 4 del grupo Z, el profesor Miguel Ángel García Cano. Estamos a 24 de octubre del 2020 y vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que es el muestreo de aceptación, que es correspondiente a la unidad 4 de dicha materia, control estadístico de la calidad. Vamos a ver primero la primera pregunta. Explique qué es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es una medida estadística utilizada que permite a las empresas medir la calidad de una cantidad de producto realizando pruebas específicas. Para la mayoría de las empresas resulta complicado realizar pruebas debido a que se clasificaría como desperdicio o a que el volumen es demasiado grande. Por lo cual, el proceso de muestreo de aceptación implica el tamaño de la muestra y la cantidad de errores aceptables. Esta prueba permite realizar estudios, detectar defectos y medir la calidad a un grado específico de certeza sin tener que probar cada uno de los productos. Bueno, podemos ver que el muestreo de calidad sirve para poder lograr que una empresa, por medio de ciertas formas, realice los muestreos no a todos los lotes, no a todas las formas, sino que solamente a aquellos lotes, a aquellos porcentajes del lote que pueden servir para lograr un resultado óptimo. Como lo dice aquí el muestreo de aceptación, es para que se logre obtener certeza de la materia prima que llega tal vez a una empresa, sin necesidad de abrir todos y cada uno de los lotes. Para eso es el muestreo. El muestreo se determina en base a diferentes formas, mas nunca se revisa del todo. Cuando me imagino hay circunstancias que al revisar un muestreo se observa que todos o que la mayoría de todos los productos están en muy malas condiciones, pues me imagino que podrían determinar revisar todo. ¿Qué implica esto? Pues implica gran cantidad de desperdicio de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Entonces las empresas optan por un muestreo de aceptación, que es a través de porcentajes de los lotes completos, y los cuales van a determinar cómo se encuentran la mayoría de los lotes, sin necesidad de revisarlos todos y cada uno de ellos. Bueno, este es el muestreo de aceptación. Ahora vemos, nos dice, es una decisión intermedia. El muestreo de aceptación entre dos extremos, así es, o 0 inspección o 100% de la inspección. Expliquen qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Bueno, el muestreo de aceptación se puede aplicar cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y de resistencia. Es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación al costo de pasar unidades defectuosas. Otra cosa sería en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos y económicos. Muchas empresas no tienen la capacidad de revisar todos los lotes. No tienen la capacidad técnica ni tienen la capacidad económica. Entonces es imposible determinar la aceptación de todos los lotes al 100%, ¿no?
cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficiente alta, de manera que la inspección al 100% puede dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Cuando sabes que a través de tu muestreo estás obteniendo muchos productos defectuosos, pues es imposible que al hacerlo al 100% logres bajar ese porcentaje. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción de la cantidad inspeccionada, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Sabes que tu proveedor, sabes que el que te provee la materia prima es muy bueno en su forma de fabricar las piezas, pero has obtenido a lo mejor en tu proceso de calidad no es muy bueno, entonces debes determinar que las piezas vayan bien, que las piezas a lo mejor por un muestreo vayan lo mejor posible, para así poder estar confiado de que tu proceso va a ser bueno. Otra forma sería cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfacción. Cuando deseas asegurar la confiabilidad del producto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando deseas estar 100% seguro de que el producto que estás ofreciendo tú como una empresa es 100% confiable, porque ya lo probaste, porque lo estás checando, porque estás seguro de que lo que estás ofreciendo es de calidad. Eso es otra forma. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Pues vemos que son varias, ¿no? Algunas podemos mencionar. Tiene menos costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, con la cual se simplifica el trabajo de coordinación y pueden reducirse los costos. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de los lotes completos de la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Son algunos aspectos, ¿no? Y aquí vemos unas imágenes que nos dicen, pues nos están dando por medio de algo gráfico, de algo visible, cómo es el muestreo de aceptación, ¿sale? Entonces el muestreo de aceptación es a través del mismo personal encargados de este proceso los que inspeccionan aquel material que obtiene una fábrica, ¿no? Y por medio ya sea de algún proceso, por medio de alguna forma personal que se revisan los productos. Muchas veces se tiene que hacer instructivos, cartas de trabajo para inspeccionar estos productos, ya que no todo el mundo es tan técnico, ¿no? Para poder observar, no tiene la misma experiencia. Entonces, si tienes personal nuevo, tienes que tener una instrucción en la cual ellos se deben de basar para revisar los productos. Comenta de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae una de manera aleatoria o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o no defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptable o no. Supongamos que revisamos 30 piezas y 25 salen defectuosas. Pues el lote completo obviamente no sería aceptable porque tendríamos un porcentaje muy bajo de aceptable. Entonces no conviene tener un lote de piezas que no estén correctamente bien fabricadas, ya que eso te daría errores en tu producción, lo cual se
expresen pérdidas económicas, ¿no? En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad del tipo continuo, ya sea longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media. La desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor tablas, se aceptará o se rechazará todo el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Bueno, pues un muestreo doble es un plan de atributos en el cual se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si el lote se acepta o se rechaza. Es la extensión natural del plan de muestreo simple. Se toma una muestra de n unidades y se observan las unidades defectuosas. Si el número de defectuosos no excede el número de aceptación, se acepta el lote. Pero si en cambio excede el número de defectuosos, pero no excede C2, se toma una segunda muestra de tamaño y se contabilizan los defectos acumulados de la primera y la segunda muestra. Si este acumulado de unidades defectuosas no excede C2, se acepta el lote. Y en caso contrario, pues se rechaza. Notar que si el número de unidades defectuosas de la primera muestra es mayor a C2, no es necesario tomar la segunda muestra y el lote se rechaza desde el principio inmediatamente. ¿Sale? Muestreo doble. Bajo este tipo de muestreo, cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo, una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Este método permite a una persona principiar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y tiempos. Si la primera muestra arroja un resultado definitivo, la segunda muestra puede no necesitarse. Pero si esta muestra no es como del todo aceptable, pues para eso está la segunda. Es una forma de evitar errores, de evitar que no se genere lo que uno quiere. Entonces, a través de este plan, de este proceso de muestreo doble, puedes lograr mejores resultados. Si a lo mejor al principio estás diciendo, a ver, hace falta checar, hace falta ver qué está pasando, algo en el lote, en la muestra no me gustó, no pasamos el límite de defectuosos, pero aún así estamos logrando tener muchos defectuosos. Entonces hago una segunda muestra. Tú estás seguro que con una segunda muestra y el combinar las dos muestras te va a dar un resultado o bueno, alentador para aceptar el lote, o muy malo. Entonces debe ser necesario que en algunos procesos se haga muestreo doble en algunos lotes, ¿sale? Eso va a ser para asegurar, eso va a estar a conciencia de cada empresa, de cada proceso de calidad, de inspección de cada empresa. Entonces sería interesante ver qué empresas pueden lograr hacer esto, quiénes lo hacen desde el principio, quiénes lo tienen como algo que no usan. Entonces así nos daríamos cuenta de qué tan buenos son estos procesos. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Bueno, primero se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Primero, los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas, etc. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de las muestras sea relativamente fácil. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sean posible. Esto debido a que los lotes grandes deben ser inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Además,
Los planes que resultan del tamaño de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. 7. Describe qué es y cuál es la utilidad de la curva de característica de la operación de un plan de muestreo. La curva CO o OC es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. La curva de característica de operación presenta la potencia de discriminación de un plan de muestreo de aceptación. La curva de característica de operación grafica las probabilidades de aceptar un lote versus la fracción defectuosa. Cuando se grafica la curva de característica de operación, los riesgos del muestreo son evidentes. Siempre debe examinar la curva de característica de operación antes de utilizar un plan de muestreo. ¿Sale? Aquí vemos un ejemplo de una curva, porcentajes defectuosos y probabilidad de aceptación. 8. Apoyándose de las propiedades de la curva de característica de operación, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Bueno, al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, que ahorita la podemos observar, en donde se muestran las curvas de característica de operación de 3 planes de muestreo. Nótese que entre el mayor, vamos a verlo, vamos a irlo viendo. Está muy lejano, ¿no? Disculpa. Quiero acercarnos un poquito para verlo. Vamos a leerlo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. Vamos a observar. C es igual a 1. Ajá. N más rápido cae la curva. Ajá. Precisamente eso se ve. No obstante, el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápido cae la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de calidad. Por ejemplo, suponga que un lote de 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura se obtiene que plan C es igual a C1 por la aceptación es 0.302. Plan N es 120. C es igual a 2, probabilidad de aceptación es igual a 0.137. Plan N 240, C es igual a 4, probabilidad de aceptación es 0.035. De esta manera, el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Y aquí tenemos claramente, nos dice la teoría que entre más rápido cae la curva, es menos probable la aceptación. Entonces, cuando n crece y se lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Muy bien. Cuando la curva cae más rápido, entonces tenemos que considerar que muchas piezas no van a ser aceptadas. Cuando vemos esta, que no está punteada, se considera que hay más probabilidad de aceptación. ¿Sale? #9. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Con base en las propiedades de la curva de características de operación, ¿es adecuada esta costumbre? No es adecuada, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de la muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son
n es igual a 300, entonces el tamaño de muestra es 30. O n es igual a 500, el tamaño de muestreo es 50. O si es 800, el tamaño es 80, el tamaño de muestreo. En la figura 12.6 se muestran las curvas para los tres planes. De ahí se observa que estos tres planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defectivo de 0.05%, que es 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo en cada caso es el siguiente. N es igual a 0.214, 500 es igual a 0.0769 y de 800 es igual a 0.0165. Así, en el primer caso se aceptarán 21.4% de los lotes, en el segundo 7.69 y en el tercero 1.65. Por lo anterior, obtener el tamaño de la muestra igual a un porcentaje de tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Bueno, el índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptables en un lote. La relación que existe del nivel de calidad aceptable con el riesgo del productor es que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre 0.05 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el nivel de calidad aceptable debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel de NSA. Quiere decir que este no es un número constante, no es un número fijo, sino que va a variar dependiendo del proceso que opere mejor para el productor. El índice de NCL, que es nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace por alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual a NCL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 0.05 o 0.10. Y a esta probabilidad se le designa con la letra beta. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria, NSL, no es 0 y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene la probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo del consumidor. 11. Se decide implementar un muestreo de aceptación para tributos con el propósito de regular la salida de lotes del tamaño frente al nivel de calidad aceptable. Se fija en 1.2% con A es igual a 0.05 y el NCL es igual a 5% con beta igual a 0.10. Con base a lo anterior, bosqueje la curva de calidad de operación, característica de curva de operación que se requiere para el plan de muestreo. Aquí tenemos la curva de operación característica donde n es igual a 164 y c es igual a 4. Ahora, por medio de las tablas de Cameron, encuentra el plan que regula este muestreo y explica su funcionamiento. Entonces, NSA es igual a 1.2, A es 0.05, NSL es igual a 5%, beta 0.10. P es igual a NSA entre 1, 100, 100 es igual a 1.2, que es igual a 0.012, RP2 igual a 0.5 es igual a 4.167, el valor de R más cercano a 4.167 es igual a 4.06, a la izquierda de
R es igual a 4.6. En la columna de C se observa que es igual a C a 4. A la derecha de R.46, en la columna NP se encuentra NP es igual a 1.7. Se obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para el correspondiente plan apoyándose en la tabla y con ayuda de Excel. Bueno, aquí tenemos la curva de características de operación. Igual vemos la misma curva. D. El plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Sí, los lotes rechazados pueden someter a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por los buenos. El porciento defectuoso promedio no será mayor a 1.33801%. D. En redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran de tamaño grande, dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido inspeccionado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección. Si el número de ítems malos es menor o igual que a 4, usando tal plan, un lote contenido de 1.2% de ítems defectuosos será rechazado por 3.23223% de las veces, mientras que un lote contiene 5% de ítems defectuosos será aceptable solo 6.5611% de las veces. 12. El riesgo del productor está definido por A, que es igual a 0.05 para un NSA de 1.5%. Y el riesgo definido del consumidor está definido por BT es igual a 0.10 para NSL 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, selecciona un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cercano que sea posible a la condición del consumidor. NSA es igual a 1.5, esta es la información del principio. Entonces dividimos esto, es igual a 1.5, que es igual a 0.015. R es igual a P2 sobre P1, 0.046. P1 que es igual a 0.015 es igual a 3.0677. El valor de R el valor de R más cercano a 3.067 es 3.21. A la izquierda de 3.21 en la columna C se observa que C es igual a 6. A la derecha de 3.21 en la columna NP se encuentra que NP es igual a 3.28. Así que N es igual a 3.28 entre 0.015 que es igual a 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N es igual a 65 y C igual a 6. 13. Para medir la eficacia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se obtiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Entonces, un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccionen los lotes y que apliquen un SA de 2.5. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron, diseña un plan apropiado suponiendo que NSL es igual a 5% y tamaño del lote grande. P es igual a 2.5 entre 100 es igual a 0.025. P2 es igual a 5 entre 100, esto es igual a 0.05. R es igual a 0.5 entre 0.025 es igual a 2. El tamaño de la muestra es 0.025 igual a 465.2, que esto es igual a menos, esto es proporcional a 466. Muestra de aceptación es igual a C es igual a 17. Obtenga la curva de CO para el plan. Aquí vemos lo que son los datos. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio de procesos, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo?
Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será de 75% de aceptación. Pero si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación es de 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan? En este caso, muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. 14. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 estándar 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando este sea necesario en el caso de los niveles especiales de inspección. Y aquí tenemos una muestra, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 estándar 105E tengan planes normales, reducidos y severos? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace, se debe de penalizar. Vamos aquí. Sistema de cambios de seguridad en el muestreo. Uh, 10 lotes consecutivos aceptados. No conformidades. Producción sin cambios autorizados por la autoridad. Comienzo normal. Pero si pasa esto, tenemos un sistema de cambios reducidos, lote rechazado, lote aceptado, producto irregular. Pero si tenemos esto, tenemos un sistema de cambios rigurosos, 2 rechazos en 5 lotes consecutivos, lo cual ocasiona 5 lotes consecutivos aceptados, vuelve a ser normal. Sin lote rechazado, sin lote aceptado, sin producción irregular, vuelve a ser normal. 10 lotes permaneciendo en rigurosidad parar. (16) ¿Cuáles son las diferencias entre el método Cameron y los 1000 estándar 105E para obtener los planes de muestreo? Las diferencias en el método Cameron se obtienen suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de la muestra es más de 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método Cameron garantiza de manera exacta el NSA, mientras que el NSL solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de la muestra es redondeado. ¿Sale? Los tamaños de muestras seleccionados para usar el 1000 estándar 105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de las muestras son posibles. Los tamaños de las muestras del 1000 estándar 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumentada con el tamaño del lote, y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando una NSA de 1% con la probabilidad de rechazo de A es igual a 0.10. Use el 1000 estándar 105E y determine los planes de muestreo para C es igual a 0, 1, 2 para N igual a 1000. Según el nivel de inspección 2, el código es J, que para un muestreo reducido será N es igual a 32, C es igual a 1, R es igual a 3. Para un muestreo normal será de N igual a 80, C es igual a 2, R es igual a 3. Para un muestreo severo será igual a N es igual a 80, C es igual a 1, R es igual a 2.
Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Seleccioné el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan. Dependiendo del comportamiento del proveedor, según una regla que proporciona el método, cambiará del uno al otro. Disculpen. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 estándar 105 en el que se usa una NSA de 1.5 y contesta lo siguiente. Suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando el nivel de inspección normal, encuentre los planes normales, reducido y severo que se aplicarán. Bueno, para este tamaño se aplicará el tamaño del lote, se usará el código de letra M. Vemos las muestras aceptables, plan normal, plan reducido, plan severo. En muestras serían plan normal 315, en plan severo 125 y en plan severo serían 315, es igual. Aceptables en plan normal serían 10, en plan reducido serían 5 y en plan severo serían 8. Rechazados en plan normal serían 11, en plan reducido serían 8 y en plan severo serían 9. B. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se aceptan los lotes con un porcentaje de defectuosos mayores al 1.5%. Recordemos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que andan entre 0.89 y 0.99, de no garantizarla, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea el empaque del lote y su accesibilidad. C. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe que de acuerdo con el 1000 estándar 105E, el tamaño de la muestra y el número de aceptación sean los mismos. ¿Por qué cree que ocurre esto? Bueno, ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. Si el problema anterior, el NCL deseado, es de 5.0%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando la tabla de Cameron. Aquí tenemos el plan de muestreo, esta es la tabla. B. Este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación es entre 10 y 5% y es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. 20. Mediante un 1000 estándar 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreos simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Aquí vemos el cuadro. Caso A, B, C hasta el D, nivel de inspección del 1, 2, 3 y 4, inspección normal, severa, reducida y normal. Y aquí tenemos estos niveles de porcentajes y los tamaños de los lotes. Y en la siguiente tabla se muestran los planes de muestras requeridos. ¿Sale? Aquí está el tamaño de las muestras. Y tenemos aceptable y rechazo. Y eso sería todo acerca de la unidad número 4. Como vemos, el método de muestreo de aceptación es un tema muy amplio. Pero muy utilizado en la industria. Muy utilizado en las fábricas. Es muy importante para lograr una producción adecuada, para lograr un nivel de aceptación bueno, dependiendo de tu proceso, dependiendo de tus metas, dependiendo de lo que quieras lograr en producción. Y te ayuda a determinar qué tan bueno es el producto que estás recibiendo de tu proveedor, qué tan bueno va a ser tu producto final gracias a esos productos que vienen de manera adecuada, y si es buena idea o no lograr resultados a través de planes de muestreo, de procesos adecuados. Todo va a depender de cuál sea el proceso, de cuál sea la capacidad, la experiencia de las personas que tengas, de tu recurso económico, de tus instalaciones, de tus procesos adecuados, de tus cartas de trabajo, y todo eso te va a dar un resultado bueno.
Más si no tienes estos estándares, más si no tienes esas capacidades, más si no manejas estos procesos, pues va a ser complicado, ¿no? Vas a tener complicaciones, no vas a lograr tus objetivos y vas a tener que modificar ciertos procesos para poder obtener resultados, para empezar a obtener resultados, ganancias económicas, mejores clientes, mejores productos, tanto los que tú haces, tanto los que tú recibes. Entonces es muy importante tener en cuenta estos procesos, lograr aceptarlos, lograr implementarlos en el lugar de trabajo, porque esto es de siempre. Esos procesos siempre han sido, siempre se han buscado en las empresas. ¿Por qué? Porque ayudan a reducir costos, porque son importantes, porque dan al fin de cuentas el par de aguas de cómo va tu negocio, de cómo van tus productos. Entonces es muy importante lograr estas capacidades, estos estándares, y por medio de ello obtendrás muy buenos resultados. Pues mi nombre es Alan Alberto Caña García. Eso fue la unidad 4. Hasta luego.